Bueno mi gente, les quisiera pedir el favor de que dejen su like y un comentario para que el canal se recomiende y poder seguir creciendo, se los agradecería mucho. Bueno, sin más interrupción los dejo con la historia. Naruto no me pertenece, es todo de Kushimoto, y al igual que esta teoría no es mía, en la descripción está el link del autor. Y 41. Capítulo 41. Karin Uzumaki, lo siento, dijo con una voz pequeña. Shinzo-kun se detuvo cuando se volvió hacia ella. ¿De qué estás hablando?, dijo con el ceño fruncido. Muchas personas a menudo se olvidaron de sus habilidades de detección, y aunque su alcance y precisión eran una gran ventaja, la destreza más importante fue la capacidad de sentir las emociones de la gente. Las emociones que ella había sentido cambiaron ligeramente tan pronto como él la vio con la diadema. Debería haber hablado contigo sobre mi plan para convertirme en una shinobi activa, pero la cortaron a mitad de la frase. Aunque eso puede haber sido mejor, esta es tu decisión, Karin. Y aunque me sorprendió un poco, no tienes que pedir mi permiso para algo así, habló en voz baja mientras comenzaba a caminar hacia ella. Aunque quiero preguntarte por qué tomarías una decisión como esta. Él le preguntó, y los puños de Karin se cerraron y ella masticó los labios. ¿Cómo pudo explicarlo? Y luego sintió que sus brazos la rodeaban ligeramente, mientras ella era arrastrada hacia su cuerpo. No tienes que decir nada si no lo haces, alentada por la súpura serenidad y protección de su chakra, ella habló. Fue por la invasión. Y sintió que su cuerpo se endurecía con sus palabras. Sus brazos alrededor de ella se apretaron y ella sintió sus labios en su cabeza. Siento haberte hecho pasar por eso, dijo y Karin lo acercó. Es solo eso, no quiero volver a sentirme tan impotente. Cuando tus ojos se cerraron y sentí que tu chakra se extinguía y no pude hacer nada. Estaba desesperado. No pude hacer nada. Me había parado allí mientras te enfrentas a esa bestia por tu cuenta. Simplemente no quiero volver a sentirme impotente así nunca más. Ella dijo acaloradamente, con la cara mojada con sus lágrimas mientras se acurrucaba más cerca de su elección. No eras inútil. ¿No recuerdas lo que dijo la Tsunade? Y ahora la miraba fijamente a los ojos, saqué de eso vivo solo por tu culpa. Pero si quieres ser un shinobi, puedes ser un shinobi. Esta es solo tu elección, mi princesa. No importa tu decisión, siempre estaré a una sola llamada de distancia. Y ella podía sentir la sinceridad mientras le miraba a los ojos. Siempre había sido así, siempre lo había apoyado. Siempre listo para animarla, allí para apoyarla. Y sintió que algo cambiaba dentro de ella mientras miraba a esos ojos oscuros, mientras él le sonreía. Su mano se había levantado para limpiar sus lágrimas. ¿No dije que las lágrimas no te convienen? ¿Y no has oído que los shinobi no lloran? ¿Cómo puedes romper esa regla? Bromeó con una sonrisa y Karin sintió que aparecía una sonrisa en su cara mientras lo veía sacudir la cabeza de una manera decepcionada. En ese momento, se presionó hacia arriba, de pie sobre los dedos de los pies. Su cara se acercó a la suya, y antes de que él pudiera reaccionar, sus labios se habían estrellado contra los suyos. Y ella podía sentir el cambio de calor de sus labios a los suyos y luego sintió que sus brazos a su alrededor se tensaban mientras él se apoyaba en su calor. Karin no trató de escapar mientras correspondía a sus emociones, sus propios brazos apretando alrededor de su espalda. Y en ese momento supo que si una situación como la invasión se levantaba de nuevo, con mucho gusto moriría 100 veces para protegerlo. Pero una parte de ella también sabía que él iría mucho más lejos para protegerla. Mucho más lejos. 0, Shikaku Nara Shikaku observó cómo su hijo trataba torpemente de invitar al recién nombrado genin a su casa para cenar. Al ver su lucha, Shikaku decidió compadecerse de su hijo. Yoshino había estado bastante eufórico cuando hizo que Shikamaru mencionara el nombre de la chica en una conversación informal. Y mientras esa discusión fue entre él y Shikamaru, sobre él tratando de conseguir un nuevo pasante en el departamento, ella había saltado el vagón y se había llevado a la chica a ser la enamorada secreta de Shikamaru. Ella había estado insistiendo en ver a la chica especial de la que su hijo se había enamorado, así que ya era hora de que consiguiera su deseo. Sakura, tal vez deberías aceptar su propuesta. He estado queriendo invitarte a ti y a tu familia a una cena, tal vez esta podría ser una buena oportunidad para que tus padres vean a tus compañeros de clase. Habló y vio a la chica girarse para enfrentarse a él. Su color de pelo único sigue siendo una sorpresa para él. Ella parecía conflictiva, y él vio el alivio en la cara de su hijo. Pero esto es demasiado, Shikaku-san, no necesitas hacer esto, dijo nerviosamente y Shikaku simplemente agitó la mano.
No te preocupes por las cosas pequeñas, Yoshino también me ha estado preguntando al respecto. Si no aceptas, entonces ella simplemente vendrá y te invitará a ella misma, y esa fue una posibilidad real. Una posibilidad muy real. La chica parecía un poco asombrada y después de un segundo más o menos asintió con la cabeza. Entonces, me siento honrado por la invitación de Shikaku-sama. Gracias por invitarme a tu casa, dijo con un lazo y Shikaku la saludó. No te preocupes. Ahora, ¿por qué no vas a buscar en el inventario de las regulaciones establecidas durante la formación del pueblo? Céntrate en las reglas con respecto a la aplicación de sellos y dame un informe al respecto. Esto había sido solicitado por Tsunade-sama y Shikaku tenía bastante idea detrás de tal solicitud. Minato había hecho una solicitud similar, y Shikaku ya sabía lo que Tsunade-sama quería saber. Pero esta podría ser una buena prueba para la chica. Por supuesto, Shikaku-sama, dijo con una reverencia y salió de su oficina. Su hijo suspiró en voz alta tan pronto como se cerró la puerta. Sus hombros se derman de una manera muy similar a los suyos, antes de hablar. Gracias por la ayuda allí, dijo su hijo. Y Shikaku tuvo buena suerte con su hijo. Entonces, ¿es ella realmente la única? Preguntó con una ligera sonrisa y Shikamaru lo miró de una manera resignada. Y Shikaku sonrió mientras veía a su hijo en un tono muy perezoso. No lo sé, pero podría serlo, y Shikaku pensó en la chica en cuestión. Sakura Haruno, la kunoichi que se había graduado en la cima de su clase, y no hizo ese espectáculo. Su talento como luchadora era limitado, pero la chica tenía un potencial ilimitado a la hora de memorizar y aplicar grandes franjas de información. Una habilidad que era muy necesaria y valorada en su propio departamento. Ella es inteligente, comentó perezosamente. Y Shikamaru asintió antes de decir lo más preciso. Bueno, solo voy a tener que dejarle esto a mamá, iré con lo que ella decida. No tengo la paciencia para lidiar con tal lastre, y Shikaku sonrió a las palabras de su hijo. Hablado como una verdadera Nara. Y si su suposición era correcta, a Yoshino le iba a gustar la chica. 0, Tsunade Senju. El informe que le dio Shikaku se colocó justo delante de ella. Los detalles sobre las regulaciones estaban bastante claros de que, dentro de los límites de las reglas anteriores, ella no podría cambiar nada sobre los asuntos de Yuga. Pero ese fue el problema, dentro de las reglas anteriores. Y esto le dio la oportunidad de golpear dos pájaros con una sola piedra. ¿Estás seguro de su funcionalidad, Shinzo? Le preguntó a su aprendiz. El niño asintió con la cabeza. Por supuesto, Tsunade-sama. Los he comprobado yo mismo. Puedes repasar los sellos tú mismo si quieres, dijo en un tono de confianza. Y Tsunade iba a revisar el sello ella misma, esto tenía que ser perfecto si quería que su plan funcionara. Y examinó los pendientes de Hanafuda una vez más. Eran bastante simples, pero si uno mirara de cerca, vería el intrincado patrón de sellado dibujado en ellos. Un patrón que a su estudiante se le había ocurrido. ¿Qué te dio esa idea? Ella preguntó mientras los bajaba. Ella lo vio avergonzarse por un segundo antes de que hablara. Bueno, la idea no es realmente mía, la robé, y Tsunade se sorprendió con esa explicación. Moreson cuando renunció a la fuente. En realidad es del Kiri Shinobi el que robó el Byakugan. Él intervino en nuestra primera misión, en ese momento vi un mecanismo similar utilizado por él, y ahora Tsunade estaba más sorprendido. El localizador de Kiri. El niño había conocido al hombre. Bueno, el diseño está muy bien, pero todavía tenemos que convencer al jefe del clan Hyuga para que lo deje pasar. Si lo veta junto con Danzo, acabaría con nuestro plan. Y eso mismo había sucedido cuando Minato lo mencionó. Shimura está en el Consejo Civil y Hyuga en el clan Shinobi. Cuando dos miembros, uno de cada lado, vetan una moción, podrían matarla. Y solo 3 clanes tenían el poder de veto en toda la aldea. El Uchiha, el Senju y el Hyuga. Y en el lado civil, estos eran los Shimuras, los Yasuo y la rama civil de Nara. Podría tener una idea al respecto, dijo en voz baja. Y sacó un pergamino de su bolsillo y se lo entregó. Esta es una guerra enterrada en los informes de los archivos del departamento de policía, pude obtenerlos. Pero si caen en las manos equivocadas, habrá bastantes estragos, agregó y Tsunade frunció el ceño mientras abría el pergamino. Y su temperamento aumentó con cada palabra que leía. Su impecable control flaqueó momentáneamente y el borde de la mesa se rompió en pedazos. Tsunade respiró hondo mientras se calmaba. Sus ojos se estrecharon mientras miraba a Shinzo. ¿Es todo esto cierto? Ella preguntó en un tono serio. La habitación todavía estaba espesa con su chakra. El niño asintió con la cabeza.
¿Cómo supiste que tenías que buscar algo así? Preguntó con el ceño fruncido. El niño no respondió ni un momento antes de sacudir ligeramente la cabeza. Tsunade entendió el gesto y levantó la mano. Déjanos. Y sintió que el ambú se desvanecía. Solo entonces el chico habló. La gente puede ser muy descuidada cuando está borracha, más aún en un restaurante que ha colocado sellos de privacidad. Es solo que esos sellos pueden ser modificados con bastante facilidad por un maestro. Dijo mientras parecía un poco avergonzado. Y Tsunade quedó impresionado por un plan tan astuto. Acabo de escuchar un par de chats y conseguí un par de pistas. El resto solo estaba revisando archivos e informes antiguos. Añadió. Y Tsunade enrolló el pergamino una vez más. Quiero que quemes todos los demás informes de este tipo y te asegures de que no sean recuperables. Y entrega una invitación al jefe del clan Hyuga. Es hora de que terminemos con este lío, ordenó y el niño asintió con asedimiento. Por supuesto, Tsunade-sama, y justo cuando estaba a punto de irse. Shizune entró en su oficina, pareciendo un poco preocupada. Tsunade-sama, tengo noticias graves. Ella dijo apresuradamente y Tsunade frunció el ceño mientras escuchaba esas palabras. ¿Qué ha pasado? Ella preguntó. Y Shizune le entregó el pequeño folleto en sus manos. Tsunade reconoció el folleto como el libro de bingo. Y vio la expresión de Shinso mientras se detenía en su camino. Kusa acaba de poner una recompensa en la cabeza de Karin, dijo Shizune. Pero, esto se esperaba, lo que fue inesperado fueron sus siguientes palabras. Lo han declarado una recompensa de rango S, los ojos de Tsunade abrieron de par en par mientras escuchaba esas palabras. Abrió el libro de bingo y estaba justo ahí. Karin Uzumaki S-Rank. Wanted Alive, pero Karin solo había estado en servicio y no tenía un historial oficial de misiones. ¿Cómo habían recibido esta noticia? Además, ¿cómo iban a pagar por una recompensa así? Todo esto tenía una explicación sencilla. Una explicación que podría resumirse en las palabras de su estudiante. Danzo. 0, Karin tiene una recompensa de rango S. Danzo quiere enseñarle una lección a Shinso, y Tsunade simplemente trabaja. Como siempre, puedes leer con anticipación y apoyarme en Request. Fin del capítulo 42. Capítulo 42. Ryuga Yashi caminó por los pasillos del edificio Okage. Los otros shinobi vagando por estos pasillos se inclinó ante él mientras pasaba junto a ellos. Había pasado algún tiempo desde que Tsunade Senju se hizo cargo de la aldea, pero no se había tomado el tiempo de implementar sus cambios. Desde la expansión y reestructuración de Mednin hasta prácticamente despedir varios de sus nombramientos de sensei. Sin duda, todavía tenían las posiciones, pero según los rumores, tenían poca o ninguna influencia. En cambio, había centralizado su propio gobierno, y la mayoría de las decisiones de la gobernanza recaían sobre sus hombros. Bueno, no singularmente sus propios hombros. Había recogido a su protegido poco después de hacerse cargo del pueblo. La estrella en ascenso más grande del pueblo. Shinso Ken, convirtiéndose en su aprendiz, había sido la fuente de decepción entre aquellos que pertenecían a los clanes establecidos. Pero, nadie podía quejar, ya que el niño había alcanzado un estatus casi legendario después de su esfuerzo por detener a la bestia Tailed. Llegó a la oficina del Okage. La recepcionista se inclinó ante él mientras pasaba junto a ella. Okage-sama te está esperando, y con eso, abrió la puerta. Yashi entró en la oficina de Okage. La luz del sol que salía de las ventanas iluminaba la enorme mesa situada frente a la puerta. Se colocó una pila de documentos a un lado. La persona que ahora comandaba el más antiguo de los pueblos shinobi se sentó en el asiento en el que se habían sentado otros dos miembros de su propia familia. Tsunade Senju se sentó en su silla con la cara escondida detrás de sus brazos arrancados. Okage-sama, saludó con la ligera. Ella devolvió el saludo y le hizo señas al asiento. Ven a tomar asiento, Yashi, y él tomó el asiento, colocándolo a solo unos pies de ella. Y Yashi señaló los cambios que la edad había traído a su compañero de clase hace mucho tiempo. Sin embargo, encontró bastantes aparte de los cambios físicos. ¿Me has llamado, Tsunade? Ahora estoy aquí. Entonces, dime, ¿por qué enviaste la citación? Preguntó. Y vio sus ojos estrechos. Creo que tienes una idea bastante buena de por qué te llamé aquí, dijo, y él sintió que su presencia se engrosaba un poco. Yashi entrecerró los ojos ante eso, su propio chakra respondió a la agresión. Me temo que soy ajeno a la razón de la que hablas, dijo firmemente, entonces, ¿por qué no me iluminas sobre la razón por la que me han convocado?
Su ceño fruncido se profundizó y habló después de un segundo más o menos de silencio. He oído rumores sobre la agitación en el clan Hyuga, pero él la cortó. Me temo que los problemas internos del clan Hyuga no están bajo su prerrogativa. Como jefe del clan Hyuga, puedo asegurarle que se han manejado según la tradición. Él respondió en un tono severo. No era el lugar del Hokage para interferir en los asuntos internos de la Hyuga o de cualquier otro clan. Por lo tanto, ¿también deseas seguir esos caminos arcaicos?, dijo en un tono ligeramente desanimado, con los ojos todavía hacia él. Había pensado mejor en ti. Pero parece que no has aprendido nada de la muerte de Izai después de todo, y la habitación se engrosó con chakras. Su Byakugan se activó mientras el chakra se precipitaba violentamente a través de sus bobinas. Ten cuidado con cómo me hablas, Tsunade. Se rompió. Anbu rodeó su silla, todos ellos listos para matarlo. Déjanos. Ella ordenó, y el Anbu desapareció una vez más. Aunque su chakra todavía se hinchaba en sus bobinas. Me parece que he golpeado un nervio, dijo a la ligera, haciéndole fruncir el ceño. Luego se inclinó hacia atrás en su silla, añadiendo un tono nostálgico. Pero has cambiado, Yashi. Porque el Yashi que recuerdo se preocupaba profundamente por su hermano. Tan profundamente que soñaba con cambiar su clan. Y Yashi se metió los dientes en ese reinado en su chakra. Todos debemos despertar a la realidad del mundo real en algún momento. Las tradiciones que se han establecido tienen un propósito y, por lo tanto, debemos respetar lo anterior a todo. Tsunade se burló de eso mientras agarraba una carpeta y se la tiraba. ¿Estás hablando de tradiciones como estas? Yashi abrió la carpeta con el ceño fruncido, con los ojos abiertos mientras miraba los varios informes sobre algunos de los crímenes depravados de su clan. Si es así, permítame que planeo erradicar tradiciones tan atroces en este pueblo. En esto, Yashi levantó la vista y vio la determinación en su cara. Una vez más miró hacia abajo mientras giraba la página, con los ojos abiertos al ver el nombre de su padre en un informe de uno de los miembros de la familia femenina. Esto tiene que ser una mentira. Tiene que ser. ¿Por qué nunca lo había visto antes? Habló mientras cerraba la carpeta. Y el Hokage acaba de sacudir la cabeza. Te puedo asegurar que cada uno de ellos es un informe oficial. Sin embargo, parece que fueron enterrados gracias a los esfuerzos de cierto miembro del consejo. Y con la reestructuración de la fuerza de policía después de la masacre de Uchiha, ni siquiera se presentaron tales informes. Y Yashi apretó los dientes. Danzo había estado en connivencia con los ancianos de su clan. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué podría hacer al respecto? Si estos informes se publicaran, no solo destruiría su clan internamente. La mera humillación a la que se enfrentarían los dejaría con una reputación contaminada. Debido a la sensibilidad del problema, he decidido ponerles una orden de mordaza, y sus ojos se abrieron al escuchar esas palabras. Y ella todavía lo miraba fijamente. Y Yashi finalmente se dio cuenta de que Tsunade también había cambiado. Y aunque muchos habían crecido y aceptado el status quo por lo que era, ella no lo había hecho. Ella defendía sus ideales. Y planeó hacer una enmienda en la regulación de la aldea en sí, y sus ojos se abren de par en eso. Pero también soy consciente de la importancia de proteger nuestras líneas de sangre. Y abrió uno de los cajones y puso un par de Hanafuda SSSSSSSS frente a él. Así que los encargué al clan Uzumaki. Los he mirado a mí mismo bastante a fondo, y estos serán capaces de reemplazar esa maldita foca de pájaro de jaula de tu clan. Además, eliminando los aspectos atroces de la cantidad. Yashi recogió los pendientes. Examinando los elaborados sellos diseñados en ellos. Y una pequeña parte de él se sintió aliviada mientras los sostenía en sus manos. Aliviado porque su hija había hecho algunos amigos formidables. Amigos que la estaban ayudando a derribar las tradiciones, algo que él no había hecho. Pero, antes de eso, necesito hablar contigo sobre cierto miembro del consejo y su papel en todo esto. ¿Y cómo voy a deshacerme de él? Y sus ojos se abrieron al escuchar sus palabras. Así que estaba haciendo un movimiento contra Danzo. Y después de pensar un rato, asintió con la cabeza. 000 Zosui, líder de Kusagakure Zosui frunció el ceño mientras el consejo del pueblo disparezó frente a él. Kusa, al igual que los otros pueblos pequeños, no tenía un Kage y estaba gobernado por un consejo. Y aunque tenía una cantidad significativa de poder, no era infinito. Esta farsa tiene que terminar. No podemos permitir que Zosui destruya nuestro pueblo. Uno de los miembros del consejo habló. Con el apoyo de un buen número de otros miembros.
Terminar la alianza con Konoha fue un error, pero provocarlos poniendo tanta recompensa en un simple genin es una tontería. Y el temperamento de Zoushi se elevó. Un simple genin. Temes tontos. Ella no es una simple genio. Ella iba a mantener a salvo a mis sobrinos, pero ayudó en su asesinato y luego desertó. Ella debe responder por sus crímenes. Le disparó a los ancianos. Algunos de ellos se acobardan por la cera vehemencia en su tono. Fue agradable ser la persona más fuerte del pueblo. Uno de los miembros mayores se levantó y comenzó a hablar. Si bien el destino de tus sobrinos fue desafortunado, debemos ver el panorama más grande. Se podrían haber extraído muchos recursos y compensación de Konoha a través de negociaciones para esa chica Karin. Poner fin a la alianza y luego provocar a Konoha en tiempos tan tumultuosos no parece sabio. Y Zosui frunció el ceño. El consejo no estaba retrocediendo. Tal vez podría contarles sobre las circunstancias de la recompensa. Si bien era cierto que Zosui estaba furioso con ese genio pelirrojo, no le había puesto una recompensa primero. Kusa simplemente no podía permitirse el lujo de hacerlo. Pero luego se le acercó alguien de dentro de Konoha. Alguien que guardaba rencor contra el mismo shinobi que había matado a sus sobrinos. Y luego había propuesto la recompensa. No soy tan tonto como todos ustedes me hacen ser, comenzó, y el consejo se calló. Aunque no puedo divulgar los detalles, permítame decir que Konoha no tomará represalias, y esto proviene de las más altas autoridades del pueblo. Se acercarán a nosotros para renegociar. Estalló un murmullo en la cámara. Al menos, eso era lo que Danzo Shimura le había asegurado. Que presionaría a Konoha para que devolviera a la chica mientras negociaba un acuerdo saludable para su pueblo, fue una victoria para él de cualquier manera. Puedes decirnos el nombre de la persona que te dio ese culo, pero las palabras del miembro del consejo fueron cortadas cuando un shinobi irrumpió por la puerta. ¿Quién te dio permiso para entrar? ¿No sabes que hay una reunión? Zosui se disparó al intruso. Pero las palabras del intruso lo sobresalen. Acabamos de recibir informes de los puestos fronterizos. Dijo con la cara sudorosa y asustada. Todos ellos han sido destruidos. Y estalló el infierno en la habitación. Todos empezaron a gritar y a exigir respuestas. Silencio. Gritó, su chakra dominando la habitación y sometiendo a todos. Luego miró hacia el shinobi que los había interrumpido. ¿Qué frontera? ¿Y tenemos una identificación para el atacante? Cuestionó al shinobi. El hombre que jadea respondió. Es la frontera oriental. El que se enfrenta a Konoha, y sus ojos se abrieron de sorpresa al escuchar esas palabras. Pero las siguientes palabras del hombre cambiarían su estado de ánimo por completo. Y es un solo shinobi, según los informes. Es Raijinken de Konoha. Y esto le sorprendió por completo. El destino le había dado una oportunidad. Una oportunidad para promulgar su venganza. Te dijimos que era un movimiento equivocado. Ahora Konoha ha tomado represalias. Los miembros del consejo estallaron una vez más. He dicho silencio. Gritó una vez más. Y cuando las cámaras estaban en silencio una vez más. Él habló. Este ataque no es de Konoha. Es solo un shinobi que probablemente se sienta demasiado confiado. No te preocupes. Yo me encargaré de ello. Y tendremos que obtener más de Konoha cuando renegociemos. Por los daños causados por su pícaro shinobi. Dijo con una sonrisa. 000 en el metro de Konoha. Danzo se paró frente a una Ambu que en realidad era ella en nombre de otra persona. Señor Orochimaru se cansa de esperar. Si el paquete no se entrega en una semana, habrá consecuencias extremas. Y con eso, la Ambu se acaba de disolver en el suelo. Danzo frunció el ceño. Con Tsunade, sus brazos y piernas habían sido cortados por completo. Tuvo un apagón en el frente de la información. El último informe solo había mencionado la aparición de una nueva Ambu. Cuervo. Aprendido bajo el famoso Ound. Este tenía que ser Sasuke Uchiha. Todavía no podía hacer que Orochimaru se diera en su contra. Él mismo trataría con él después de llegar al poder. Clac. Golpeó el suelo con su bastón. Varios de sus agentes de Ambu aparecieron y se inclinaron ante él. Te ordeno que captures el cuervo con nombre en código de Ambu. Va a ser llevado vivo a las mazmorras. Él dio la orden. Y quiero que se haga de forma limpia. No hay testigos. Sí, Lord Danzo. Y desaparecieron. Ahora, debería centrarse en la reunión del Gran Consejo que Tsunade había convocado para la próxima semana. 000 boom. Danzo juzgaba mal a Tsunade y pensó que podía presionarla, pero parecía olvidarse de su orgullo y temperamento.
Además, Tsunade tiene el candidato perfecto para hacer su trabajo sucio por ella. Como siempre, puedes leer con anticipación y apoyarme en Patre0n. Su ayuda y apoyo son muy apreciados y ayudan mucho, así que por favor eche un vistazo. /Drequestos quiero a todos por leer esta historia. Fin del capítulo 43. Capítulo 43. Tsunade Senju se sentó en el asiento del Hokage al frente de la mesa. Su primer aprendiz estaba de pie justo detrás de ella como su ayudante para esta reunión. Shinzo estaba en una misión diferente en ese momento. Una misión que había estado muy ansioso por aceptar. Todos los jefes de clan y todos los miembros del Consejo Civil también se habían reunido hoy. Era la primera vez que llamaba a un consejo general como el Hokage. Sus ojos se estrecharon en la única chica pelirroja que ocupaba el asiento a su izquierda, vistiendo un elaborado kimono con un peinado muy distintivo. Sus pendientes de Hanafuda recuerdan a la última persona que también se había sentado en el consejo. Sin embargo, eso había estado en una posición diferente. Ella miró alrededor de la habitación. Sus ojos se estrecharon ligeramente mientras pasaban por delante de las 3 personas que estaban sentadas frente a ella. Los 3 miembros del consejo se sentaron allí, una disposición especial de asientos para ellos, algo que con suerte terminaría hoy. Miró hacia atrás y asintió a Shizune, quien se adelantó y habló. Anuncio formalmente el comienzo del primer consejo general del reinado del quinto Hokage, Senju Tsunade. Shizune luego dio un paso atrás después de eso. Y luego Tsunade comenzó la reunión. He llamado a este consejo general según las tradiciones establecidas por mi abuelo y mi abuela con un propósito singular. Ella llegó al punto principal de inmediato. No había tiempo para tonterías y ceremonias ostentosas. Para hacer que Konoha sea fuerte una vez más. Ella terminó. Su voz lleva su convicción, en los últimos 5 años más o menos, Konoha se ha enfrentado a una desgracia tras otra. Defecciones de sus shinobis, masacres, traiciones, incluso una invasión en toda regla recientemente. Y podía sentir que se aferraban a cada una de sus palabras. Muchos de ellos la miraron con miradas estrechas. La explicación es sencilla. Nos volvimos débiles. Dividido. Complacente. Olvidamos los valores sobre los que se construyó este pueblo. Pero no más. No dejaremos que nuestros recuerdos se erosionen más. Recordaremos una vez más la ideología sobre la que se construyó este pueblo. Todos nos convertiremos una vez más en portadores de su voluntad de fuego. Hubo silencio después de su discurso de apertura. Nadie había abordado el fracaso de la aldea tan abiertamente antes, escondiéndose detrás de todas las tonterías políticas y procesales. Pero no más. Y con razón, estalló un pequeño aplauso en la sala, comenzando con la nueva incorporación del consejo. En esto, comenzó a hablar una vez más. Tenía una sonrisa en la cara como le indicó a la joven Uzumaki. Y con ese espíritu, me gustaría dar la bienvenida al regreso de uno de nuestros aliados más antiguos a este consejo. Tomando el asiento como jefe del clan Uzumaki es Karin Uzumaki. La chica se levantó imperiosamente y, con una pequeña sonrisa en la cara, hizo una ligera reverencia. Pero cuando estaba a punto de hablar, alguien me gustaría hacer una interjección, la voz vino de los asientos opuestos a ella. De nada menos que el anciano Danzo. El hombre se levantó de su asiento. Como mencionó el quinto Hokage, el pueblo ha pasado por muchas dificultades en la última década. Comenzó en su viejo tono político, sus ojos se estrecharon hacia él. En tal sentido, debemos tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles que trascenderían nuestras creencias personales y serían beneficiosas para el pueblo. Y luego miró directamente a la forma de pie de Karin. Las decisiones como renunciar a algunos viejos aliados para mantener a los aliados actuales. Aliados que fortalecerían nuestra aldea. Hubo silencio en la habitación después de sus palabras. Y Tsunade pudo ver el ligero pánico en la cara de Karin mientras algunas cabezas asintieron con la cabeza a las palabras de Danzo. Por lo tanto, propongo una renegociación de nuestra alianza con Kusa. Una alianza que nos aliará con un punto de apoyo en nuestro territorio enemigo mientras no nos costará nada más que un solo forastero. Nadie dijo una palabra sobre esto. Danzo la estaba mirando directamente. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Pero luego sus compinches hablaron desde un lado. Danzo tiene razón. Aunque puede ser de mal gusto, debemos tomar decisiones difíciles. Anciano Koaruader, seguido por Murami Takado. Por el bien del pueblo. Y también se dio cuenta de las otras personas que asintieron con la cabeza, comprometiéndose a la memoria.
Y después de que los murmullos se apagaron, ella habló. Tienes razón, y la sorpresa fue evidente en varias caras, incluyendo la de Karin y muchos de los jefes de clan, pero ella simplemente continuó. Debo tomar decisiones difíciles. Y me gustaría informar al consejo de que los he hecho. A partir de ahora, me gustaría informar de la aceptación de una misión de rango S por parte de las fuerzas de Konoha. Los murmullos estallaron en la habitación tras sus palabras. Ella los ignoró y continuó. El representante del clan Uzumaki presentó una misión de emergencia de rango S para garantizar la seguridad de sus miembros con respecto a la escandalosa recompensa que Kusagakure les impuso. La misión fue aceptada, y ahora Konoha ha enviado sus fuerzas en represalia a Kusa para investigar y erradicar la fuente de tal recompensa. Vio las palabras registradas para Karin, y sus ojos se abrieron de par en par mientras entendía la implicación de la ausencia de Shinso. Y Tsunade no se había perdido el ceño fruncido en las caras de Danzo y los otros miembros del consejo. Konoha no es tan débil que abandonará a aquellos que derraman su sangre por ello por algunos amigos de buen tiempo. Pero eso no era todo. Miró hacia Yashi, y el hombre le asentó con la mano. Y luego se lo indicó a Shizune, y comenzó a distribuir los documentos que ya habían preparado. Estos documentos llevan los cambios legislativos que deseo llevar a la carta de la aldea. La mayoría de ellos son cambios administrativos que se han retrasado hace mucho tiempo y que deben hacerse para impulsar esta aldea hacia la prosperidad una vez más. Y luego las páginas comenzaron a girar, y como ella había pensado, los gritos salieron instantáneamente. ¿Cuál es el significado de esto? Disolución del Consejo de Ancianos. Eliminación de sellos de secreto independientes. Llegó la voz estridente de Utatane Koharu. Siempre había sido la partidaria más acérrima de Danzo. Parece que te has olvidado mucho del pueblo en tu tiempo en el extranjero, princesa, y sus ojos se estrecharon ante eso. Danzo la estaba empujando ahora. Debes ser consciente de la necesidad de tales sellos por parte de uno de nuestros estimados clanes, y también son útiles para mantener los secretos de nuestra aldea y, por lo tanto, son necesarios. Y así según el Poe, pero fue cortado por el sonido de la apertura de la puerta una vez más. Y Tsunade se volvió muy parecido al resto del consejo para ver quién había causado tal perturbación. Y ella debería haberlo adivinado. Parado allí con el uniforme de Jounin estándar, cubierto de sangre de la cabeza a los pies, era alguien muy famoso por llegar tarde. Su brillante cabello plateado también estaba moteado con lo que parecía sangre en cocho. Y Tsunade sacudió la cabeza ante sus travesuras. ¿De dónde había sacado tanta sangre? Kakashi acaba de levantar una mano a la cabeza, su único ojo visible arrugado como dijo con una voz dulce. Espero no llegar tarde. Solo tuve que ocuparme de un par de plagas en el camino hacia aquí, y Tsunade se burló de él. Kakashi se movió de la puerta, se acercó a su asiento y se colocó justo al lado de Karin. Sonrió a la joven cabeza del clan mientras Karin lo miraba fijamente. Luego se sentó. Bueno, espero no haberme perdido nada importante, vio a Shikakunara sacudir la cabeza mientras murmura en voz baja. ¡Qué fastidio! Shinsoken evadía el ataque de otro Kusanin, mi espada le cortó el brazo extendido y lo cortó de inmediato. ¡Ah! Gritó. Y me di la vuelta y le di una patada en la cara, convirtiendo su cara en una pasta blanda. No te convertiste en el aprendiz de Tsunade Senju sin aprender algo de ella. Después de poco más de un mes bajo la tutela del famoso Sannin, sentí que estaba mejorando enormemente. Según ella, aunque poseía una gran cantidad de tarjetas especiales, lo que necesitaba era una mejora en mi conjunto de habilidades en general. Y así había luchado conmigo todos los días, golpeándome a una pulgada de mi vida. Había sido horrible al principio, pero los resultados hablaron por sí solos. Los otros shinobi que me rodeaban retrocedieron después de ver el atroz estado de su camarada. El miedo era visible en sus caras, y muchos de ellos incluso temblaban en su lugar. Todo mi cuerpo estaba cubierto de sangre y escombros. No los atacó, simplemente elegí limpiar mi espada con la ropa de los shinobi que acababa de matar. Ahora estaba bastante metido en el territorio de Kusa. Destruyendo cada puesto de guardia que pude en mi camino. Miré a un lado, mirando directamente a los ojos de uno de los shinobi que me rodeaban. El hombre estaba temblando, y se cayó al suelo mientras yo centraba toda mi aura en él. ¿Podrías guiarme a dónde puedo encontrar a una persona llamada Zosui? Pregunté con una voz dulce, aunque el hombre siguió temblando. Y el hombre no respondió. En cambio, eligió atacarme con un kunai, y el otro también siguió su dirección. Todos ellos corrieron sobre mí desde diferentes lados. Una lástima. Podrían haber sobrevivido. Estilo relámpago. Prisión del abismo.
¡Bum! Estalló una explosión. Los rayos se arquearon a través de la tierra. Witching. Quema. Destruyendo. Y luego la luz se apaga. Y Shinso fue agredido por el olor a carne y sangre quemadas. Algo que no le gustaba en absoluto. Las manchas de sangre en su cuerpo también hicieron que el agua en ellas se evaporara, dejando atrás las manchas pegadas. ¡Ac! Escuchó un pequeño gruñido de un lado y se volvió para ver que, de alguna manera, uno de ellos había sobrevivido. Aunque por las lesiones, parecía que no duraría mucho tiempo. Caminé hacia él, y él trató de alejarse al verme. Pero sus heridas lo hicieron imposible. Me agaché y lo miré directamente a los ojos, preguntando una vez más con una sonrisa. Tal vez ahora estés dispuesto a guiarme. Entonces, ¿dónde puedo encontrar a Zosui? Pregunté una vez más. Y cuando no llegó ninguna respuesta, suspiré. Podría haberlo hecho indoloro, ya sabes, y con eso, un rayo arqueó sobre mi mano una vez más. Y el shinobi de Kusa comenzó a luchar cuando me vio alcanzar su cabeza. ¡No! ¡No! Por favor, te lo diré. Tienes que ir al norte desde aquí. Al norte. Allí hay un edificio amarillo. Puedes encontrarlo allí. Finalmente habló, mi mano a centímetros de su cabeza. Ahora, eso no fue tan difícil. ¿Lo fue? Y con eso, lo sumergí en su pecho. ¡Auk! El shinobi tosió sangre mientras pulverizaba su corazón. Pero luego sentí que el pelo de mi cuerpo se endurecía cuando las alarmas comenzaron a sonar en mi cabeza. Instintivamente salté hacia atrás, y con razón. Una enorme bola de fuego consumió el área en la que había estado de pie. Hubo ataques posteriores, pero dejé ir mi chakra, y mi espada se empujó a sí misma fuera de su vaina. Jaula de rayo. Y se erigió un enorme muro contra rayos frente a mí. Y luego, vi varias tierras de shinobi justo enfrente de mí. Y reconocí a la persona que estaba de pie frente a ellos. La cicatriz en su cara y los ojos marrones muertos con el mismo pelo gris que Karin había descrito cuando entró en un estado de ánimo melancólico. Debes tener algo de valor para atacar a Kusa de esa manera. El hombre gruñón habló. Su tono irritante me irritó mucho. Tenía una sonrisa en la cara mientras me miraba fijamente. Dime si ya te divertiste con la pelirroja, porque es mejor que sea algo increíble hacer que te atares a Kusa de esta manera. Y ahora podía sentir que mi temperamento aumenta. Bueno, no importa. Es bueno que hayas venido aquí tú mismo. Me ahorra la molestia de buscarte. Dijo mientras se rompiera los nudillos. Y luego desapareció de su posición, apareciendo frente a mí en un borrón. Quería matarte desde hace algún tiempo por lo que le hiciste a mi familia. 0,0,0,0 En el país del arroz, en una de las cuevas, Kabuto caminó enérgicamente hacia la habitación principal. Y al entrar, se inclinaba. Orochimaru-sama, tengo un mensaje urgente de Danzo-sama. Parece que está pidiendo ayuda. No hubo respuesta durante mucho tiempo. Y luego escuchó el sonido de los pasos cuando Orochimaru-sama apareció desde las sombras. El tiempo le había permitido modificar su cuerpo, y mientras todavía era el cuerpo de Kimimaro. La cara había comenzado a ganar el aspecto distintivo del señor Orochimaru una vez más. Cogió el pergamino, comenzó a leerlo y habló en un tono desennoblado. Esta va a ser una gran reunión. Dijo con una carcajada. Prepara. Reúne a los prisioneros. Parece que podría tener que cuidar de un viejo compañero de equipo. 0,0,0,0 Boom. Danzo y Orochimaru en alianza. Zosui se enfrenta a Shinso. Tanto drama. Tan poco tiempo. ¿Qué piensa el Akatsuki de su único desertor? Además, la pregunta más importante es cómo se cubrió a Kakashi por la sangre. Como siempre, puedes leer con anticipación y apoyarme en. Tu apoyo me ayuda mucho y me ayuda a escribir. Así que, si es posible, hazle una visita. Os quiero a todos por leer esto. PATRE, 0, N/Adquest. Fin del capítulo 44. Capítulo 44. Shinsuke evade el golpe de Zosui, pero el hombre no cedió mientras continuaba persiguiéndome. ¿Qué estáis haciendo mirando como idiotas? Ataque. Le gritó al shinobi con el que había llegado. Había unos 10 de ellos, en su mayoría genina con probablemente 2 chunas. Y comenzaron a unirse a él en el ataque, cortando mis rutas de escape, arrojándome kuna y apresurándose también en el ataque. Esto no era sostenible. Incluso con mis habilidades, cualquier pequeño error podría resultar fatal. Y así, era hora de intensificar las cosas. Desenvolví el pergamino de mi espalda, mis manos volando a través de los sellos requeridos. Sumando jutsu. Mis otras 2 espadas aparecieron con una bocanada plantada en el suelo.
Y me agaché bajo una patada de un genino, y justo cuando Zosui estaba a punto de golpearme por la espalda. Clan. Su kunai fue bloqueado por la parte superior de los 3 cuerpos de proyectiles que había brotado de mi torso. Ninpo. Transformación parcial. Con eso, cerré los ojos por un segundo, mi chakra corriendo a través de las 3 espadas. Pero esto no era un chakra del rayo. No, era un chakra de naturaleza ventoso. Había estado trabajando en el dominio de la transformación de la naturaleza del viento durante bastante tiempo para completar otro de mis movimientos, y finalmente alcanzó los niveles requeridos hace algún tiempo. Ninpo. Sello. Y las espadas ganaron un tono púrpura visible, y comencé a atacar, mis espadas cortando mientras cortaban 2 genin por la mitad, aunque Zosui evitó el ataque. Haciendo sellos de mano. Estilo tierra. Núcleo móvil. El suelo debajo de mí se movió, destruyendo mi pie. Salté y fui atacado inmediatamente por todos lados. Estilo del viento. Gran tormenta. Y con eso, giré a gran velocidad, volando a todos mis atacantes. Los ataques continuaron mientras corría por el aire. Evitando. Atacando. Saltando. Mis espadas brillaron durante todo este calvario. ¿Está corriendo todo? ¿Puedes hacerlo, chico? ¿En serio? Tenía mejores expectativas, chico. ¿Será fácil tener a esa pelirroja de vuelta en mis manos después de que te mate, chico? Dijo en un tono siniestro. Aterricé en el suelo. Las 2 proyecciones de transformación de sombras desaparecen como arcos de rayos sobre mi cuerpo, tanto por dentro como por fuera. Podía sentir que el mundo se ralentizaba. Mis sentidos se agudizaron cuando puse mis 2 manos en mi espada. Estilo de rayo, llamado atronadora. Y con eso, desaparecieron, moviéndome a la velocidad del rayo mientras destripé a varios shinobi de Kusa. Ninguno fue capaz de reaccionar a mi ritmo. Y cuando llegué detrás del propio Zosui, que todavía me estaba buscando. Deseré mi chakra una vez más. Estilo de los rayos. El rugido de Narukami. Se volvió cuando una enorme tormenta de rayos se precipitó hacia él. 0, 0, 0, 0, Zosui uff. Uff. Zosui respiró con dificultad mientras trataba de ignorar el dolor que irradiaba a través de su cuerpo. Shinsoken no era tan hábil como su informe había mencionado. No, era mucho más hábil y peligroso. Probado por las decenas de shinobi que estaban muertos al otro lado del campo. Pero el niño no era invencible. Su intercambio había durado más de 1 hora, y él estaba empezando a reducir la velocidad. Finalmente, Zosui pudo sentir que más de sus ataques se conectan, como era evidente por la sangre que corría por el brazo del bastardo de pelo castaño. Un kunai atrapado en él. El cuerpo del niño también estaba lleno de cortes, pero eso no lo hizo menos peligroso, y el niño simplemente destripó a otro de sus shinobi con los brazos antinaturales que había crecido una vez más. Los ancianos iban a estar muy enojados por las pérdidas que habían sufrido. Zosui también estaba enfadado y planeaba obtener una compensación de ese bastardo vendado. Pero el ataque había terminado. «Has perdido a un niño», gritó mientras sentía la fuerza principal de la tierra de su pueblo. De 10 a 15 shinobi experimentados con rango de Jounin aterrizó detrás de él. Y Zosui pudo detectar el horror en sus caras mientras vi los cadáveres de muchos de sus compañeros. «Entonces, ¿por qué no te rindes? Te dejaré ver cómo arrastro a esa pelirroja tuya por las calles de este pueblo. Es posible que puedas echarle un vistazo final a su cabeza de esa manera», dijo en un tono burlón. El niño era especial, pero su exceso de confianza en que podía sacarlos todos él mismo sería la causa de su muerte. El niño estaba jadeando un poco mientras respiraba con dificultad. ¿Quién dice que no saldré de esto vivo? Desde mi punto de que estoy, en realidad puedes traer a cientos de tus débiles ninjas, y los destriparé a todos como si hubiera matado a los demás. Dijo mientras se limpiaba la sangre de la cara. Y en cuanto a Karin. Nunca más la volverás a ver, porque planeo enterrarte a ti y a tu pueblo hoy. Zosui estaba enojado por esas palabras. Dejó ir su chakra, planeando darle una lección al niño. «Ataque», gritó. Y junto con todos los demás ninjas que habían llegado. Ustedes aún no lo saben. Pero tus destinos fueron sellados en el momento en que decidiste enfrentarte a mí. Llegó la respuesta del niño. Ninpo. Abaja. Vientos de novatería. Ah. Ak. Llegaron los gritos cuando su visión se volvió escarlata. Sangre por todas partes. Miró a un lado y vio que todos habían sido atacados. Invisible. Se tropezó y miró hacia abajo y vio que le habían cortado la pierna. Tin. La pérdida se registró y gritó con dolor. ¡Ak! Pero luego sintió que le cortaban el brazo.
Tin. Miró hacia arriba y vio que el niño no se había movido ni una pulgada, de pie allí con la mano sobre su palabra, que estaba en su vaina. Su dedo golpea continuamente la empuñadura. Tin. Ak. Llegaron más gritos cuando otros se cayeron con extremidades desmembradas, cabezas cortadas y cuerpos escinados. Y Zosui ya ni siquiera podía pensar. El dolor hizo que fuera imposible pensar. Los tings de la campana se detuvieron, y el niño comenzó a moverse hacia ellos, su ritmo lento mientras daba pasos sin prisas. El suelo estaba ahora lleno de sangre. Demon. Un maldito demonio. Zosui pensó cuando vio la forma sangrienta del niño caminar hacia ellos. Los gritos de sus compañeros hicieron imposible escuchar lo que estaba diciendo. El chico se agachó, mirando directamente a los ojos de Zosui. Y Zosui podía verlo en esos ojos. Estaban huecos. Ojos muertos que pensaban en todos ellos como insectos. Eran insignificantes. Esto es por todo lo que le has pasado a Karin y a su madre. Ella nunca más tendrá que temer a los débiles como tú. Y vio a las focas estallar de la hazaña del niño. Se extiende por toda la zona. Nunca debería haberse involucrado en esto, fue su último pensamiento cuando Zosui escuchó las últimas palabras. Estilo relámpago. Prisión de abismo. 0, 0, 0, 0. Hinata Yuga Hinata observó cómo las horas se convertían en días y luego los días en semanas. Había perdido todo contacto con el mundo exterior, estando confinada en su propia habitación, todo esto hecho en un esfuerzo por hacerla someterse. Para hacer que se comprometa. Sin embargo, fracasarían. Hinata Yuga no iba a dar marcha atrás. Pase lo que pase. Recogió el trozo de pergamino que había sido la única comunicación del mundo exterior que había recibido. Una frase sencilla dirigida a ella, escrita con una letra muy familiar. Yo me encargaré de ello. Agárrate fuerte. Se había dejado en la bandeja de comida hace unos días. Hinata había sonreído mientras lo había leído, su corazón se tranquilizó un poco al leer la carta. Ella no estaba sola, y tenía el apoyo de su compañera de equipo. Ella tenía el apoyo de la gente dentro del clan que estaba cansada de toda esta mierda. Así que se había sentado en su habitación paciente, en silencio y estoicamente. Sus oídos escucharon los rumores y sucesos, a menudo hablados en voz alta por algunos simpatizantes fuera de su habitación. Las cosas se estaban moviendo. Más aún, hoy, evidente por todo el ajetreo y el bullicio que podía sentir afuera. Tal vez, era hora. Un sirviente entró en su habitación. Vestido con ropa formal reservada para reuniones de todo el clan. Puso un nuevo conjunto de ropa en el suelo. Hinata-sama, Yashi-sama ha convocado una reunión de todo el clan. Te ha ordenado que asistas. Y con eso, la sirvienta salió de su habitación. Cerrando la puerta con cuidado. Hinata miró el nuevo conjunto de ropa. El diseño era similar al que había usado anteriormente. Se cambió al vestido formal. Entonces empezó a esperar. Y luego la puerta fue golpeada una vez más. El sirviente aparece una vez más. Hinata-sama, es hora. Dijo con un pequeño lazo. Hinata se levantó y salió de su habitación después de todo este tiempo. Sus ojos se abrieron de par en par mientras veía a todo el clan prepararse y reunirse para la reunión. Su padre sentado en el escenario en su asiento. Su hermana ocupó el asiento a su izquierda. Se colocó un asiento vacío a su derecha. Ella no se acercaba a él, solo estaba de pie frente al escenario, mientras se negaba a inclinarse y miraba fijamente al hombre. Las familias principales y de las ramas estaban de pie en dos filas detrás de ella. Podía sentir sus miradas en ella. La tensión en la habitación era palpable. Los ancianos sentados detrás de su padre estaban frunciendo el ceño. Su padre no mostró ninguna expresión mientras seguía mirándola fijamente. Cuando no se le dio ninguna orden, simplemente caminó hacia el lado de la familia de la rama y tomó el asiento justo al lado de su primo Neji. Los murmullos estallaron, pero se desvanecieron cuando su padre se levantó. El clan Hyuga es uno de los clanes más antiguos de las naciones elementales. Somos los pocos clanes que podemos rastrear nuestra ascendencia hasta el propio sabio de los 6 caminos. Empezó a hablar. Sus ojos se lanzan por la habitación. Nos hemos adherido a las tradiciones que han desempeñado un papel muy importante para mantenernos seguros y prósperos. Uno no puede escupir en ellos. Ellos son los que nos hicieron pasar por los diversos turnos del tiempo en sí. Los ojos de Hinata se abren ligeramente ante esas palabras. Ella podía sentir a Neji apretar sus puños a su lado, y él no era el único. Mientras que en el otro lado, había varias personas moviendo la cabeza mientras que muchas otras sonrían.
Sin embargo, las sonrisas se apagarían con las siguientes palabras de su padre. Pero no debemos convertirnos en prisioneros de tales tradiciones. Debemos adaptarnos y evolucionar. Lucha por mejorar. Porque esa es la única manera de alcanzar realmente nuestro verdadero potencial. Hinata podía sentir su corazón latiendo más rápido mientras decía esas palabras. Entonces su padre sacó un pergamino. El clan Hyuga ha respaldado la propuesta de Hokage de poner fin al uso de sellos específicos. Sellos que también incluyen el sello de pájaro enjaulado de nuestro clan. Y ahora toda la sala estalló en una conmoción controlada. Ella sonrió mientras veía las caras de pánico de los ancianos. Pero su padre los ignoraba a todos mientras seguía hablando. Pero no se puede negar la necesidad de salvaguardar el Kekkei Genkai con el que hemos sido bendecidos. Y, por lo tanto, el recién regresado clan Uzumaki nos ha prestado sus servicios en el diseño de un sello más eficiente para proteger al Byakugan, y sacó un par de pendientes de Hanafuda mientras decía eso. La fórmula de sellado seguirá siendo un secreto conocido solo por él y el jefe del clan Hyuga. Un secreto que no pasará a nadie más durante su vida. Hinata sonrió a eso. Shinso-kun lo había hecho. Él no la había deprimido. Ella miró a un lado y vio la forma de su primo mientras temblaba en su lugar. Hinata puso su mano en su mano temblorosa. Él levantó la vista y ella vio las lágrimas en sus ojos. Ella le dio una sonrisa, a la que regresó como solía hacerlo en su infancia. Hinata Hyuga. Da un paso adelante y, como heredero del clan, sé el primer portador de este cambio. Y sus ojos se abrieron de par en cuanto lo escuchó. Ella miró hacia su padre. Y el hombre asintió. A partir de este día, cada miembro del clan que los deje ser principales o ramificados, los usará, ya que solo sirven para un propósito singular. Protección. Y, por lo tanto, poner fin a la división que heredamos de nuestros antepasados. Y luego los murmullos estallaron una vez más. Hinata se levantó de su asiento en la conmoción y se acercó a su padre. Y mientras ella estaba justo delante de él, sacó un par de la caja, un par que estaba adornado con el símbolo de su clan. Se induplicó mientras le metía sus alfileres en las orejas. Hinata no se había perdido el ligero murmullo que había oído. Gracias. 0, 0, 0, 0. Podría haber excluido esto, pero no pude. Hinata es un personaje genial cuyo potencial se desperdició. El clan Hyuga es descendiente de Omura Ototsuki, pero a ninguno de sus miembros se le dio ningún desarrollo real. Además, todo este sistema de clases que tenían no se sentó bien conmigo. Shinso termina todo sin hablar Shinjutsu. Con el singular poder de sellado. Sellos Betch. Como siempre, puedes leer con anticipación y apoyarme en Patre 0N. Tu apoyo me ayuda mucho, así que si es posible, echa un vistazo. Parreonrques, muchas felicitaciones por leer esto. Fin del capítulo 45. Capítulo 45. Karin Uzumaki. Uf. Karin jadeó por el aire mientras trataba de evitar otro aluvión de senbons. Pero los ataques fueron implacables, ya que Shizune Sensei continuó lanzando senbon hacia ella. Ella suministró chakra a su cadena adamantina, empujándola delante de ella mientras trataba de bloquearlos. Crack. Pero la fuerza que estaba detrás de ellos la empujaría hacia atrás. Muy bien, eso es suficiente por hoy. Llegó la voz de su sensei, para su alivio. El entrenamiento con Shizune-san le había revelado por qué Konoha era tan temido en todas las naciones elementales. Tal habilidad de un shinobi cuya especialidad principal ni siquiera era el combate fue una verdadera revelación. Se derrumbó al suelo, le dolían los músculos y su cuerpo estaba lleno de cortes y restos. Shizune-sensei caminó hacia ella, hablando. Entonces, ¿te importaría decirme qué te ha distraído tanto? Preguntó, y Karin debería haber esperado que se diera cuenta. Karin tenía muchas preguntas con respecto a lo que sucedió durante el Consejo General. Shizune-sensei se sentó en el suelo junto a ella. Déjame adivinar, se trata del Consejo General y la misión de Shinso-kun, y Karin asintió con la cabeza. Estas fueron sus dos preguntas más importantes. Bueno, ya que tienes un asiento permanente en el Consejo, debes tener conocimientos sobre estas cosas, así que te enseñaré. Entonces, pregunta. ¿Por qué Tsunade-sama enviaría a Shinso-kun a tomar represalias contra Kusa? Además, ¿por qué se mantendría en secreto? Habló, y Shizune-san asintió mientras sacó el libro de bingo de su bolsillo. La misión contra Kusa se debe a esto. Kusa rompió la alianza, pero Konoha no tomó represalias, con la esperanza de que esto se desapareciera y lo consideraran todo pasado con el caso con respecto a su estado. Esto mostró la inversión de Konoha en ella.
Pero no aceptaron esto y pusieron una recompensa absurda en tu cabeza. Una recompensa que casi habría hecho que a menos que estuvieras acompañado por un Jounin tan pronto como salgas de este pueblo, serás asesinado. Y los ojos de Karin se abrieron de par en eso cuando su cabeza se quien acaba de asentar con la cabeza. Sí, una recompensa tan grande habría hecho que las grandes aldeas lo clasificaran como una misión de rango AOS, una misión que es atendida por al menos un Jounin. Y en cuanto a por qué se mantuvo en secreto, adivina lo que observaste durante la reunión. Y Karin comenzó a pensar en lo que había visto durante la reunión. Su memoria se centra en el anciano vendado que había hablado en su contra. Y la sorpresa en los rostros de los ancianos cuando Tsunade-sama reveló la misión. Pero no pudo hacer una conexión. ¿Qué era tan importante de ella? Bueno, ya que pareces estar luchando, déjame decirte. Todo esto se trataba de control. Control y política. Y Karin se centró en las palabras de Shizune-sensei. Tsunade-sama quería frenar el control que los ancianos tenían, más específicamente, el del Elder Danzo. Y Karin reconoció el nombre. Incluso había oído a Shinzo mencionarlo un par de veces. ¿Por qué quiere más poder? ¿No es ya un anciano y por qué querría restablecer una alianza con Kusa? Shinzune-sensei sacudió la cabeza por esto. Nunca se trataba de la alianza, quería presionar a Tsunade-sama y obtener algunas concesiones, y debes entender a Karin, mientras que solo tú eres de gran importancia, pero cuando combinamos eso con tu relación con Shinzo-kun, eso lo resalta más. Karin frunció el ceño. ¿Pero por qué? Quiero decir, ¿qué es tan importante de mí? Sé que los Uzumaki eran poderosos en el pasado, pero no sé nada sobre las técnicas o secretos de nuestro clan. Shizune-san le dio una sonrisa irónica por eso, y su cara tenía una mirada melancólica mientras hablaba. Pero sus palabras fueron cortadas cuando un mensajero las interrumpió. Shizune-sama, te necesitan en el hospital. El equipo de Kusa ha regresado. Y los ojos de Karin se abrieron de par en par al respecto, y con una sirti con la piel, tanto ella como Shizune-sensei se levantaron y comenzaron a correr hacia el hospital. Pasaron por las puertas principales y Karin miró a su alrededor. Sus ojos encontraron inmediatamente dos ambú flanqueando una cama shinobi. Una cama en la que yace un shinobi con un brazo y una pierna ensangrentados. Su cuerpo estaba lleno de cortes. Pero él estaba consciente, y Karin dio un gran suspiro de alivio al eso, sus pies la llevaban hacia el shinobi de pelo castaño. Ignorando a todos, ella lo abrazó. Ella pudo sentir su sorpresa mientras su cuerpo se endureceba, pero luego su brazo sano la rodeó mientras murmuró en silencio en sus oídos. Las palabras hechas significaban mucho menos para ella de lo que había pensado. La persona en sus brazos es mucho más importante. Los tengo todos. Eres completamente libre. 0, 0, 0, 0. Tsunade-senju, esto no puede soportarlo. ¿Tienes alguna idea de las consecuencias de tus acciones? El Elder Omura gritó con su voz chirriantes. Los tres ancianos se sentaron frente a Tsunade. Habían pasado días desde el Consejo General, pero no se había recibido respuesta de la Ambú especial bajo la vigilancia de Danzo. Se había negado a entregar el diseño del sello. Tsunade probablemente podría haber probado una alternativa, pero se le había presentado una oportunidad diferente. Una oportunidad para confirmar la comunicación entre Danzo y su ayuda externa. Un ayudante del que tenía una gran sospecha era su antiguo compañero de equipo, Orochimaru. No entiendo qué consecuencias. Todo lo que digo es que la entrega del sello, y la oficina de Hokage eliminará y aplicará uno más apropiado. Vi algo malo en él, dijo con una sonrisa y por la ira en las caras de los viejos, los tenía en las cuerdas. No seas ingenuo. Cualquier cosa podría ir mal. El nuevo sello podría ser defectuoso, ¿y qué pasa con los secretos y quién diseñó este sello? Ese niño. Es tan hábil, y puede incluso ser TR, basta. Tsunade cortó a la anciana. Era hora de poner fin a esto. Y se inclinó hacia adelante sobre la mesa. Permítanme dejar esto claro. Quiero los esquemas de sello y los archivos de todos aquellos en los que se ha colocado en mi mesa en 2 días. De lo contrario, resultará en su arresto. Y sonrió al ver las caras enrojecidas de los ancianos. Por traición. Terminó, y luego empezaron a hablar una vez más. Pero Tsunade estaba ignorando a los dos secuaces mientras miraba directamente al anciano vendado. Y ella no se había perdido el ceño fruncido en su cara. Y luego finalmente abrió la boca. ¿Estás seguro de que quieres sumergirte en la oscuridad? Déjame decirte, princesa, ni siquiera tu sensei Hiruzen entró en la oscuridad, porque le pareció demasiado desagradable. ¿Estás seguro de que puedes soportarlo? Tsunade frunció el ceño. Soy el Hokage.
Las cargas de este pueblo son mías. Y los soportaré todo el tiempo que pueda. Ella respondió. El hombre asintió y se bajó de su asiento, y comenzó a salir de la habitación. Hablando de manera ominosa cuando salió de la habitación. Veremos si estás listo para ello o no, y con eso, los ancianos dejaron su oficina. 0, Kakashi ataque o Ambuondo, para ser más precisos, se movieron junto con su aprendiz mientras se movían hacia la ubicación de la misión. Detrás de él, Kurobo Sasuke Uchiha lo siguió. Los meses en la Anbu habían cambiado a Sasuke. Mientras que el combate con Shinobi de élite durante el entrenamiento, había sido útil. La mayor ventaja había sido el combate semanal con la propia Tsunade-sama. Sasuke había comenzado a centrarse más en sí mismo, y ahora Kakashi podía decir con confianza que al menos estaba a la par con un Jounin regular. Y esto fue solo el comienzo de su ascenso. Incluso ahora mismo, podría verlo practicando su control de chakras. Llegaremos al destino en 5 minutos. Crow, cuéntame los detalles de esta misión. Habló, y el chakra de Sasuke desapareció cuando el niño borró su presencia. La misión es asesinar a un Nobel en el país del arroz. Según nuestra información, el Nobel tiene estrechos vínculos con Otogakure. Kakashi asintió con la cabeza mientras se despeloteaban por el bosque. Finalmente, llegaron a su destino, y desde su posición en la cima de la colina, Kakashi pudo ver la pequeña caravana del Nobel. Aunque, según su experiencia, la caravana era demasiado pequeña. Para un noble, el número de personas debería haber sido mucho más alto que 30. Sasuke aterrizó a su lado. Y Kakashi quedó impresionado por el control del niño. Muy bien. Causarás un disturbio y yo sacaré el objetivo, ordenó y Sasuke desapareció de su lado. Kakashi se centró una vez más en la caravana y trató de determinar el enfoque que tomaría. Y cuando terminó de pensar, ocurrió una fuerte explosión y toda la caravana se detuvo por un momento. Kakashi esperó hasta que algunos de los guardias se habían movido para ver la explosión que se avecinó, y luego comenzó a hacer sus manos. Un rayo se unió en su mano, y luego Kakashi desapareció en un desenfoque acercándose al carruaje principal. Intruso. Protege a Sabuki-sama. Pero los gritos llegaron demasiado tarde cuando Kakashi pinchó al guardia y irrumpió por el costado del carruaje. Chidori. Boom. Pero no sentiría ninguna carne, ningún hueso impacta en su mano. Su Sharingan no recogió sangre, y justo cuando estaba a punto de tirar de su brazo hacia atrás para otro ataque. Su brazo estaba sostenido con un fuerte agarre. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que te vi, llegó una voz deslizada muy familiar y Kakashi sintió que el pánico y el miedo golpeaban su corazón al reconocer la voz. Kakashi, o te llamo Sabueso Ambu, habló el legendario Sannin. Una persona que debería estar muerta. Y a medida que el humo se disipaba, vio los ojos amarillos con los asientos mirándolo. Una trampa. Su cerebro se abastece. ¿Pero por quién? Kakashi empujó el chakra en sus manos e intentó atacar al Sannin de la serpiente, pero el ataque no se conectó, y fue expulsado del carruaje. Deberías estar muerto. Él habló. Pero la respuesta simplemente vino en forma de risa. Bueno, soy muy difícil de matar. Además, deberías estar más preocupado por tu propia vida en este momento. Kakashi miró a su alrededor y se encontró rodeado de un tesoro de shinobi. Algunos de ellos llevaban máscaras. Máscaras que Kakashi reconoció. Esto no se veía bien. En absoluto. Ataque. De repente, descubrió que le llamaban su nombre. El círculo de shinobi se separó, y alguien caminó hacia él. Alguien cuyos planes Kakashi ya había caído por una vez. El anciano Danzo. Creo que estás cometiendo traición. Habló hacia el hombre vendado. Una vez más, añadió con una broma, pero el hombre no respondió. Rendete, ataque, y únete a mi lado. Hiruzen era débil y no podía dirigir el pueblo, y ahora su estudiante tampoco es apartamento para ser Hokage. Soy el único dispuesto a tomar las medidas necesarias para la prosperidad del pueblo. Me temo que estás mezclando tu ambición personal con la prosperidad del pueblo, pero sus palabras fueron cortadas por una explosión. ¡Bum! Y Kakashi se cubrió la cara cuando los escombros se levantaron. Y luego sintió un arco de rayos a su alrededor. ¿Por qué no intentas decirme eso a la cara, viejo? Y Kakashi sintió que el alivio impregnaba a través de él al reconocer la voz. Parece que tenemos compañía, llegó la voz de Orochimaru, y Kakashi vio la forma de Tsunade-sama de pie allí con su aprendiz de pie a sus espaldas. Me alegro de verte de nuevo, Tsunade, dijo Orochimaru a los Hokage. Me temo que no puedo decir lo mismo de ti, cabrón deslizado.
El juego de Danzo está listo. Tsunade ha terminado con él. Vuelve un viejo némesis. Orochimaru básicamente empujó a Danzo a acelerar, y luego Tsunade hizo que la línea de tiempo fuera aún más corta. El plan de Danzo era ayudar a Orochimaru aquí y luego usarlo para aterrizar un asalto a Tsunade para protegerse. Pero calculó mal cuando Tsunade también se dio cuenta de esto. Como siempre, puedes leer con anticipación y apoyarme en Patre0n. Tu patrocinio ayuda mucho y me ayuda a escribir, así que si es posible, ve y echa un vistazo. Gracias por leer mi historia. Te quiero. Patreon Request, fin del capítulo.